todos y todas, aquí de nuevo con ustedes, Semillas para el Corazón, Gladys Rendón. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que lleva a muy profundo del alma y del ser, y es comenzar a reconocer. Los quiero invitar a comenzar a reconocer nuestra pequeñez. ¿Cómo así? Sí, nuestra pequeñez. Reconocer que muchos momentos de nuestras vidas no sabemos nada. No sabemos nada, no entendemos nada, no sabemos ni siquiera qué, ni sabemos ni entendemos que lo que estamos viviendo no tenemos ni idea ni para qué, ni cómo, ni cuándo, ni con qué se come. Y esa es nuestra pequeñez. Y eso nos asusta demasiado, porque nos lleva a tener que comprender, o más que tener que comprender, o nos obliga a vivir en una incertidumbre. Pero ese tener y ese obligar es más desde el ego, porque el ego es el que entra en esa pugna mental. Ahí salen esas dos voces: o qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, esto no lo entiendo. Entonces, cuando entra en esa pugna desde el ego, eso se vuelve puro dolor, sufrimiento, lucha, sacrificio. Entonces esto se nos vuelve un caos en nuestra existencia. Entonces aquí entra la gran importancia de la pequeñez, porque desde el espíritu somos grandes. Entonces cuando le decimos al ego, cuando lo vemos rebotado aquí en la mente, esa voz diciendo: uy, pero es que no entiendo esto porque me pasa a mí, es que yo soy muy de malas, es que todo en mi vida es luchado, todo es difícil, todo eso, que eso es una pelea interna, ya una pugna. Los invito a que se aquieten y a que empiecen a escuchar esas voces, a abrazarse y a ver la ilusión en que se vive, y empezar a permitirse esa pequeñez. Cuando yo me permito esa pequeñez de no saber nada, no comprendo nada, no sé para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, y empiezo a permitir que esto entre a mi vida, en que lo que creía que me hacía feliz veo que no es, ya lo quiero de otra manera, en que no acepto nada de lo que está ocurriendo en mi entorno. Entonces entro a esa pequeñez y entro en pleno silencio y meditación, porque si sigo en esa pugna mental, solo hay desgaste, solo hay enfermedad y solo hay un conflicto, y la energía que se consume. Entonces me dicen: uy, Gladys, pero es que estoy cansada, me siento fatigada y no hago nada en el día. Y le digo: ¿en qué pugna mental estás? ¿Qué estás pensando? Y es esta pugna todo el tiempo en la mente. Pero cuando me entrego y digo: no sé nada, no comprendo nada, no sé ni siquiera para qué estoy aquí, ni qué estoy viviendo, y me comienzo a entregar desde mi pequeñez al que sabe. Los vengo invitando mucho a esa entrega al que sabe, a esa entrega al silencio, porque allí solo entra el silencio. Cuando hago esa entrega, ya comienzo a escuchar la voz de mi espíritu. Y esa voz de mi espíritu es sereno, calmado, pausada, tranquila. Y siempre dice palabras concisas y concretas. Y nunca está buscando a quién señalar, a quién juzgar, a quién culpar. Entonces, y cuando me entrego a esta pequeñez, entra la paz, entra la serenidad. Cuando me permito entender que no todo lo puedo controlar, cuando me permito entender de que todo no lo sé, y que son más las cosas que no sé y que no entiendo, cuando me permito entender que mis planes desde el ego de pronto no son,
Cuando me permito entender que todo tiene un tiempo y un espacio y que no es el mío desde mi capricho y mi voluntarismo. Entonces entra la paz y entra la serenidad. Porque comienza mi aceptación, comienza mi grado de responsabilidad y comienzo a fortalecer la confianza y la fe en mí. Esa es mi invitación para esta semana. Esa es mi semilla, esa es mi semilla de mostaza. Que se permitan su pequeñez, que se abracen en medio de su pequeñez, en medio de sus miedos. Si les toca arrodillarse, arrodíllense, pero es que no es ante nadie, es ante ustedes. Cuando uno cree que es uno el que hace, este cuerpo se agota. Cuando uno empieza a entender de que uno no es el que hace, eso da vitalidad, energía, da fuerza, da alegría, da fluidez. Cuando me permito que cada día tiene su propio afán y que simplemente hoy es hoy y que el mañana no existe, eso no es irresponsabilidad como muchos a veces lo interpretan. Eso es tener confianza y certeza de que estoy sostenida y de que soy amada, de toda una fuente, de toda una energía, un campo cuántico. Comenzar a pensar así es comenzar a pensar con una mente cuántica, con una mente divina. Por eso es muy hermoso que en esta época se hayan integrado la física, desde la física cuántica y la espiritualidad. Esa es la gran reconciliación para despertar, para salir de ese aturdimiento, porque eso aturde, eso enceguece, ensordece y empobrece mentalmente. Entonces, manos a la obra, recordándoles siempre el poder está en ustedes, no está en nadie. Nadie les va a dar paz, nadie les va a proporcionar felicidad, nadie les va a proporcionar amor, nadie, solo está en ustedes. Entonces, manos a la obra, como digo, llegó cemento para trabajar. Entonces, bendiciones y una excelente semana y excelente día para todos. Con ustedes.